Hoy, como veis, no hay gameplay ni vídeo de emulación. Hoy os hablo desde Ceuta, mi casa, mi tierra. Como sabéis, nunca me ha gustado mezclar mi vida personal ni la política con las redes. Pero lo que estamos viviendo aquí en Ceuta es una situación tan desgarradora y excepcional que no me permite quedarme en silencio. Quiero aportar mi granito de arena para que la voz de los ceutíes se escuche alto y claro. Pero antes de empezar, quiero hacer mención y homenaje a las 88 personas fallecidas confirmadas en la parte española y los rumores que hablan de más de 150 en total. Esta es, sin duda, la mayor tragedia de todas. Hijos, hermanos y amigos que perdieron la vida atrapados en las ambiciones y en el engaño de un gobierno y monarca corruptos. Fallecidos a los que, por cierto, su propio país pone trabas para repatriar. Que en paz descansen. Tomad este vídeo como un podcast o una reflexión abierta, y si queréis ver imágenes de Ceuta grabadas con una calidad impresionante por alguien de aquí, os dejo en la descripción el canal de mi amigo Rafa, El Mundo a Contraluz. Empezamos. Capítulo 1. Ceuta. Considero oportuno dar un poco de contexto a la gente de España que no conoce bien nuestra realidad y también a los amigos de Latinoamérica, que tengo la fortuna de contar con varios aquí en el canal. Ceuta es una pequeña ciudad española de unos 83.000 habitantes y tan solo 19 kilómetros cuadrados, situada en el norte de África. Es una de las orillas del estrecho de Gibraltar y cuenta con frontera terrestre con Marruecos. Ceuta, junto con Melilla, otra ciudad española situada también en el norte de África, tiene un estatus de ciudad autónoma. España se divide territorialmente en 17 comunidades autónomas y en las dos mencionadas ciudades autónomas. Estas entidades territoriales están dotadas a su vez de autonomía en cuestiones legislativas, ejecutivas y administrativas, lo que hace que funcionen en cierto modo de manera similar a estados federados. Sin embargo, y esto es importante en todo lo ocurrido, Ceuta, a pesar de su estatus de ciudad autónoma, no dispone de tantas competencias y autonomías como una comunidad. Por ejemplo, Ceuta no tiene la competencia en sanidad o en educación, ni tampoco puede aprobar leyes. Ceuta no es una colonia, ni un protectorado, ni territorio ocupado o conquistado a Marruecos o cualquier otro país. Ceuta tiene origen fenicio, data del siglo VII a.C., y aunque a lo largo de la historia por estas tierras han pasado numerosos pueblos y civilizaciones, como por ejemplo Portugal, país con el que la ciudad tiene muchos vínculos, y de hecho compartimos tanto escudo como bandera con la capital del país lusitano, es una plaza española desde el año 1580. Ceuta es tan española como estadounidense es Alaska, o Argentina son las Malvinas. La Organización de Naciones Unidas reconoce varios territorios no autónomos pendientes de descolonización, como por ejemplo el Sáhara Occidental, las mencionadas Malvinas o una ciudad que en los días de Poniente vemos claramente desde las costas de Ceuta, Gibraltar. Sin embargo, ni Ceuta ni Melilla han tenido jamás esa consideración y nunca se ha dudado sobre su pertenencia al Estado español. Marruecos, un estado que se funda como tal hace menos de 100 años, lleva décadas mostrando sus pretensiones expansionistas con Ceuta y Melilla, y también con las Islas Canarias, por cierto, e incluso ha llevado el asunto a la ONU, donde nunca ha encontrado ningún tipo de atención ni ha tenido recorrido alguno. Del tema de Marruecos ya hablaremos más adelante. Capítulo 2. La invasión. Vamos a repasar la cronología de los hechos. Me apoyo en una infografía que ha circulado por redes sociales y cuyo autor o autora agradezco enormemente el trabajo. Si encuentro su firma, lo dejaré en los comentarios. 27 de julio de 2026. Empiezan entradas masivas a nado de marroquíes. Ya llevábamos entonces un goteo de entradas de varios días. El presidente de Ceuta pidió ayuda al Estado por primera vez este día. 28 y 29 de julio. Hay pasividad en la respuesta por parte del Estado. No se toma ninguna medida concreta y las entradas ilegales a nado aumentan. El gobierno local vuelve a pedir ayuda. El mismo 29 de julio, Juan Vivas, presidente de Ceuta, plantea un mando único con el gobierno central para gestionar la situación. Por cierto, parece que esto es lo que se va a hacer casi un mes después. 30 de julio.
Ceuta, y por tanto España, son invadidas. Se produce la entrada masiva de personas en Ceuta, tanto por mar como por tierra. Se calcula que entraron cerca de 80.000 personas. En 24 horas, la población de Ceuta se duplicó. Las autoridades perdieron el control de la ciudad. Los negocios empiezan a cerrar por miedo, los ciudadanos se confinan voluntariamente en sus casas y una marea de gente transita las calles de Ceuta sin rumbo. El caos se apodera de la ciudad. Por cierto, como habréis comprobado, no estoy utilizando eufemismos y estoy llamando a las cosas por su nombre. Lo que ha pasado en mi ciudad es una invasión. Ceuta y por tanto España, repito, están actualmente invadidas. Y antes de que alguien venga a acusarme de que soy xenófobo o racista, aclarar un par de cosas. Primero, el diccionario de la Real Academia Española define invasión como entrar por la fuerza a un lugar, ocuparlo de forma irregular o propagarse en él. En mi opinión, asaltar y traspasar una frontera de la manera que vimos el 30 y 31 de julio en Ceuta encaja perfectamente con todas las acepciones del término. En segundo lugar, dejar muy claro que esto no tiene nada que ver con el origen de las personas que han entrado de manera ilegal, ni su cultura, ni su religión, ni su nacionalidad. Sí, los asaltantes son mayoritariamente hombres marroquíes y subsaharianos, mayormente de religión musulmana. Esto es un dato objetivo. ¿Y qué? En mi discurso nada cambiaría si fueran ucranianos, chinos o nepalíes. Y si alguien todavía cree que en 2026 una invasión se hace con tanques y tropas uniformadas como hizo la Alemania nazi en Polonia en 1939, en mi opinión está bastante equivocado. 31 de julio. Continúa el caos en la ciudad, es casi imposible conseguir alimentos, todos los negocios siguen cerrados y el gobierno local suspende la feria y se ocupan espacios públicos y privados como parques o colegios. Entre el 31 de julio y 1 de agosto, muchas personas regresan voluntariamente a Marruecos, pero otros muchos, se calcula que unos 10.000, no quieren volver y permanecen en la ciudad. Las autoridades recuperan cierto control, pero sigue siendo una situación bastante caótica. Empiezan a reabrir algunos negocios con protección, por ejemplo, del ejército. En esas 24-48 horas es cuando todavía pienso que se estaba a tiempo de haber tomado el control real de la situación. Con el ejército en las calles se podría haber logrado que la mayoría de los invasores hubiera retornado. Pero de nuevo, desde el gobierno central y la delegación del gobierno en Ceuta no se dan instrucciones para llevarlo a cabo. Desde el 2 de agosto hasta la actualidad, la ciudad sigue abandonada por parte del Estado. El desánimo y la desesperación entre los ceutíes va aumentando cada vez más. Se suceden varias manifestaciones, los juzgados y policía siguen desbordados, la sanidad también, con el riesgo que ello supone por la propagación de enfermedades y el déficit de atención atención primaria a los ciudadanos locales, y en definitiva, Ceuta deja de ser la misma. Es cierto que el presidente del gobierno hace una visita fugaz a la ciudad y varios ministros del gobierno también acuden, afirmando todos ellos que las personas que entraron ilegalmente retornarán por donde han venido, pero todos ellos sin establecer ninguna medida concreta, y sobre todo, y de forma muy llamativa, sin hacer apenas ninguna crítica hacia Marruecos, su gobierno o su rey, cómplices y partícipes necesarios en toda esta situación. Es más, no solo eso, se alaba su cooperación y se ensalza al país vecino como un socio fiable. Esto último es algo que decepciona y enciende las opiniones fuertemente entre los ceutíes. Solo en Ceuta y también en Melilla conocemos bien a nuestro país amigo y vecino, y no es Spider-Man sino Marruecos. Conocemos cómo son sus maneras y su forma de actuar. De nuevo, esto no es un discurso en contra de Marruecos como nación ni del pueblo marroquí. Aquí hablamos de su gobierno corrupto y del dictador que concentra todo el poder real en el país, su rey. Es un discurso en contra de utilizar a sus propios jóvenes como instrumento para presionar a sus países vecinos y a la Unión Europea. En contra de menospreciar y sacrificar a sus propios nacionales por intereses espurios. En contra del expansionismo y colonialismo marroquíes que no respetan las fronteras ni la soberanía de otros países. Y todo ello, por cierto, con la connivencia de países terceros, como Estados Unidos o Israel,
que lejos de condenar la agresión marroquí a España, lo que hacen es criticarnos por nuestras leyes migratorias. Vamos, prácticamente que la respuesta de estos países vino a ser un es que te lo mereces por ir provocando de la geopolítica. Claro, tal vez es que sería muy hipócrita criticar a Marruecos por esta acción cuando presuntamente sus hilos son los que están detrás de todo esto. Capítulo 3. La nueva normalidad. A fecha de grabación de este vídeo, la situación en Ceuta sigue estando, a pesar de lo que diga el gobierno central y sus medios de comunicación afines, muy lejos de la normalidad. Las calles siguen estando transitadas constantemente por miles de personas sin rumbo aparente, muchos aún sin lugar fijo donde pernoctar, y la mayoría siendo atendidas por ONGs de manera muy precaria tanto a nivel alimentario como sanitario. Los supermercados están custodiados por el ejército para evitar saqueos. Las urgencias del hospital, muy a pesar de Nuestra Señora Ministra de Sanidad, se encuentran colapsadas. Esto no es algo que me hayan contado, ni lo he leído en la prensa local, ni se lo he escuchado al político crítico con el gobierno de turno. Esto último es algo de lo que doy fe yo en primera persona, pues por desgracia tengo que acudir al hospital más de lo que me gustaría debido a la situación actual de un familiar cercano. Los delitos también se han multiplicado y de media se reportan 200 denuncias al día, 10 veces más que antes del asalto. Y de nuevo, me repito, esto no va ni de xenofobia ni de racismo. La situación de caos no tiene nada que ver con que sean extranjeros, con su cultura o sus creencias religiosas. La situación límite en Ceuta tiene que ver con la entrada ilegal de miles de sujetos indocumentados, de los que no se conoce su identidad, intenciones o posibles antecedentes penales. Ceuta es una ciudad saturada, ahogada y con imágenes propias de una zona que experimenta un conflicto bélico. Nuestra capacidad para atender esta situación y a estas personas fue enormemente sobrepasada y el gobierno de nuestra nación parece que no quiere o no sabe tomar las riendas de este enorme problema. Como ceutí, resulta totalmente doloroso e inexplicable la nula respuesta del gobierno central, su inacción y su inutilidad. El presidente del gobierno, seguido por sus ministros, han demostrado no estar a la altura y deberían presentar su dimisión. No obstante, todo lo anterior no puede hacernos olvidar al otro jugador sobre el tablero y responsable directo de lo que hoy vivimos, los caballas, Marruecos. El gobierno alauita corrupto, con el sátrapa de su rey a la cabeza, que no duda en sacrificar la vida de su pueblo por sus intereses personales. Si yo siento pena y vergüenza por la respuesta del gobierno de mi país ante este conflicto, no me quiero ni imaginar lo que deben sentir aquellos que ven cómo utilizan a sus propios compatriotas, sus hijos, hermanos, amigos, como carne de cañón para morir ahogados en el estrecho. Sobre sus almas construyen palacios y estadios del Mundial de Fútbol. Capítulo 4. La siempre noble y leal. Los habitantes de Ceuta, independientemente de nuestros apellidos, nuestras costumbres o nuestra religión, nos identificamos y sentimos españoles y europeos. Ceuta es España, y ya no lo digo yo, ni la política, ni la historia. Lo venían proclamando los propios inmigrantes que cruzaban la frontera. Ellos eran los primeros que sabían que estaban entrando a suelo español. Los jóvenes del país vecino, huyendo en estampida y renegando de su patria, esa que quiere albergar la final de un mundial de fútbol, esa que alardea de ser un país moderno y democrático y que presume de ser la mayor potencia de África. Todo el mundo vio las imágenes. La historia nos enseña que Ceuta ha pasado por situaciones muy duras y siempre se ha levantado. Esta no será una excepción. Como se narra en la letra de nuestro himno, Ceuta, la siempre noble y leal, seguirá dando hogar a cuantos lleguen a sus playas. Ceuta no se rinde, pero necesitamos vuestra ayuda. Lanzamos un grito de auxilio y solidaridad al resto de españoles y del mundo. El próximo día 2 de septiembre a las 20 horas, coincidiendo con el Día de Ceuta, pedimos vuestro apoyo haciendo concentraciones en todas las ciudades y pueblos de España. Necesitamos que se oiga nuestra voz y que estemos todos unidos, apartando ideologías, colores o siglas.
Y ya estaría. Esta es mi humilde visión y aporte sobre este tema. Si has llegado hasta aquí y me has escuchado, te lo agradezco enormemente y me haría mucha ilusión que dejaras un comentario. No suelo pedir estas cosas, pero también estaría genial que compartieras este vídeo para darnos voz a los ceutíes. Este o cualquier otro vídeo de creadores de contenido ceutíes como mi amigo Rafa. Os dejo una lista de otros creadores de Ceuta donde vais a encontrar contenido mucho mejor editado y de más calidad. Dicho esto, el canal volverá a su temática habitual. Yo llevo un buen tiempo desaparecido, pero mi idea es seguir pasándome por aquí, por la plataforma morada de directos, para seguir jugando mis partidas, charlando con vosotros y compartiendo la afición a los videojuegos, que es la temática habitual, como digo, de mis canales. Un abrazo y nos vemos.